porcí perquè diu que li han furtat. Ara ja, després d'aquestes paraules, anem a tocar un tema que ens preocupa molt i a tots. És sense cap dubte el tema dels assumptes socials. Els xiquets, les dones, el treball... En fi, el problema és que ens afecten a tots, encara que pensem que no, és aixina. És per aquest motiu que Renovació Política està i sempre estarà al costat d'aquests temes, i en aquest cas va ser na Belén Díaz qui llegirà la ponència que porta per a títol Assumptes socials, assumpte de tots. Na Belén, per favor, quan vulguis. Buenos días. Voy a leer la ponencia de Asuntos Sociales, que es un tema muy amplio y con muchas cuestiones a tratar, aunque nos vamos a centrar tan solo en 6 puntos fundamentales: el trabajo y la mujer, la ley de prostitución, la modificación de la ley del menor, la violencia familiar y los desahucios. Bueno, y la educación sexual, que me la he saltado, no sé exactamente por qué. Trabajo y mujer. Son muchas las mujeres despedidas en el momento de quedarse embarazadas, pudiendo ser sancionadas las empresas que despidan a las mujeres por quedarse embarazadas durante el periodo del embarazo o después del parto. Si la madre desea un periodo de tiempo para criar a su hijo, se le podrá conceder una excedencia de común acuerdo por ambas partes, ya que a la empresa no le costará ningún dinero extra y a la trabajadora se le garantiza su puesto de trabajo. Ley de prostitución. No existe y nunca ha existido una ley de prostitución y desde Renovació Política consideramos que es necesaria, ya que con ella se podría erradicar la trata de blancas, la explotación sexual, esclavas sexuales, etc. Una ley que regule estas trabajadoras que son importantes sobre todo para evitar violaciones y que puedan ejercer este oficio de manera totalmente voluntaria y nunca bajo amenazas de muerte hacia ellas o sus familias, deudas imposibles de devolver, palizas, violaciones, drogadicción, obligadas por bandas criminales y proxenetas sin escrúpulos. Estas mujeres tienen derechos y obligaciones, tendrán una regulación sanitaria obligatoria con controles rigurosos y otros protocolos, tendrán derecho a la sanidad pública y obligación de cotizar a la seguridad social con sus correspondientes cuotas. También será procedente su jubilación como el resto de los trabajadores. En cuanto a la modificación urgente de la ley del menor, consideramos que es necesario renovar y modificar la ley del menor, ya que con la actual los adolescentes actúan con total frivolidad, se ríen de sus padres, madres, tutores, profesores, policía, jueces. Saben que hagan lo que hagan, tienen una ley que les protege y no les va a pasar nada, pues como mucho, para lo más grave que sería un delito de sangre, pueden ir a un centro especial donde saldrán a su mayoría de edad totalmente libres e inatacables. Queremos evitar que los menores cometan delitos y sean inmunes ante la ley. Incluso se pueden tomar como ejemplo las sentencias modélicas del juez de menores don Emilio Caratayud de Granada, donde los menores realizan trabajos sociales como sentencia o terminar la ESO, que lejos de ser una condena es lo más y lo mejor, lo más beneficioso para ellos. Educación sexual. Se impartirán clases de educación sexual de calidad y según la edad progresivamente desde primaria, realizándolas de forma natural y gradual para que los niños aprendan desde la cultura y no desde la tele o desde la calle. Al llegar a la adolescencia, deben de tener una buena formación para tratar de evitar los embarazos no deseados en las adolescentes, pues pueden desembocar en aborto y en la juventud truncada. El aborto, aunque sea una elección libre, es una experiencia muy dura, difícil de olvidar y más aún en la adolescencia. Todo lo que se pueda evitar desde la educación y el control hay que ponerlo en práctica por el bien de todos. Se debe crear una materia basada en la igualdad y el respeto, donde se les enseñe y aprendan a decir no. Igual niños como a niñas que crezcan con este ideario, con trabajos en equipo, todo en torno a lo mismo, igualdad y respeto. No es no, tanto chicas como chicos, y poco a poco
va a ayudar a evitar el maltrato de género y viceversa, es decir, la agresividad de chicas hacia chicos. Esta materia no será puntuable para el resto de las calificaciones del curso, pero sí que será importante su resultado final. En cuanto a la violencia familiar, no a la de género, sino a la que se produce dentro del ámbito de la familia, es muy triste la tasa de mujeres muertas por violencia de género. Crea una gran impotencia pensar que no podemos hacer nada. ¿Seguro? Creo que algo podemos hacer y tenemos el deber de intentarlo al menos. Algunas mujeres denuncian, otras no, y otras son asesinadas después de separarse. La violencia familiar se debe abordar desde la más tierna infancia, ya que los modelos a copiar son siempre los padres, madres o tutores. En los colegios es donde se detectan principalmente estos problemas. Para atajarlos se propone crear un eficaz método por un comité entre profesionales competentes como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y quien se considere necesario. Cuando en los colegios se observe una actitud anormal de un alumno, desde primaria hasta bachiller, hay que realizar el trámite correspondiente según el organigrama que el comité haya creado para tal fin. Deberá existir una comisión de seguimiento de los casos y estudio de los mismos desde el origen de los conflictos y así poco a poco y con unas leyes adecuadas atajar este drama social. Ahora también tenemos que añadir abuelos, hermanos, pero los hijos, los niños son las principales víctimas, a veces incluso asesinados por sus propios progenitores por venganza del padre a la madre o viceversa. En otras ocasiones, según el apoyo que tengan o su propio carácter, pueden ser posibles futuros maltratadores y así sucesivamente se está viendo cómo cada vez son más jóvenes los casos de violencia de género. Antes eran en la edad adulta y ahora ya se empieza en la edad adolescente, algo profundamente preocupante. Un maltrato no es solo pegar, un maltrato es humillar, es vejar, es insultar, escupir. Renovación política sabedora del gran drama social que afecta en mayor medida a las mujeres y en un porcentaje bastante menor a los hombres, pero que arrastra a la familia entera por completo, aunque todos sufren y especialmente los más débiles, los hijos. Considera necesario tomar una serie de medidas para atajar esta situación. Será el agresor quien abandone el domicilio del hogar familiar y nunca la víctima. Ante la retirada de las denuncias, será la Fiscalía quien continúe con la denuncia en el caso de que quien denuncie se arrepienta y la retire, ya que si quien denuncia retira la demanda puede ser por amenaza, miedo o pensar que su agresor va a cambiar, y esto, según el grado, puede ser su futura sentencia de muerte. Las víctimas sin recursos económicos percibirán un subsidio de acuerdo con sus cargas familiares. Se les proporcionará ayuda en la búsqueda de un nuevo hogar y empleo si fuese necesario. Si su pareja o cónyuge tiene una solvencia económica, este coste le será reclamado o embargado posteriormente. Las víctimas mayores de 65 años que nunca han trabajado y por lo tanto no han cotizado a la seguridad social, recibirán una paga aparte de las demás ayudas sociales y, por supuesto, si su pareja o cónyuge tiene una solvencia económica, este coste les será reclamado o embargado posteriormente. Las condenas de los agresores serán cumplidas íntegramente, sin permisos ni rebajas por buena conducta, y se les retirará la patria potestad de los hijos. Una vez que el agresor salga de prisión y según el juez dictamine la peligrosidad para su expareja e hijos, para garantizar la integridad de los mismos, el agresor no podrá acercarse a ellos en un radio de 400 kilómetros indefinidamente. Para verificar su cumplimiento, el agresor deberá cumplir con las visitas presenciales estipuladas. Para ayudar al agresor a su reinserción social, se le facilitará un programa de ayuda al que podrá acudir de forma voluntaria, consistente en las terapias necesarias hasta lograr el objetivo, pues a toda persona se le debe dar una segunda oportunidad, pero sin que ello conlleva a que pueda quitar vidas, incluso por odio, por rencor, por venganza, como ha sucedido con algunas madres o padres que asesinan a sus propios hijos por tal de vengarse de su pareja. Se condenará y se castigarán las falsas denuncias sobre agresiones.
Habrá un control mensual de las casas de acogida, donde se supervisará el estado de las personas acogidas y se controlarán a fondo tanto la situación afectiva y psicológica de los residentes como también de la limpieza. Se comprobará que las personas acogidas no sean doblemente agredidas ni explotadas y que funciona todo correctamente en cuanto a los derechos y obligaciones. El control incluirá también la inspección de la contabilidad. Como último punto, el de los desahucios. Desde Renovació Política queremos hacer llegar nuestra enorme preocupación por esa parte de la sociedad que está sufriendo por la ola de suicidios que está asolando a esta situación de los desahucios. Familias enteras están siendo desahuciadas sin tener en cuenta si hay bebés, ancianos, enfermos, nada, sin compasión ni humanidad alguna. Todos medidos por el mismo rasero, sin individualizar ningún caso. Ni aún en los países en vías de desarrollo está sucediendo lo que está pasando en España, dejar a familias enteras en la calle completamente desamparadas. Proponemos dialogar y pactar con los promotores y constructores de todas esas viviendas construidas y no vendidas, los alquileres sociales con opción de compra de las mismas y en los casos de solo alquiler que sean por periodos no inferiores a 5 años para comprobar cómo evoluciona la situación laboral y económica de las familias afectadas. Evitaremos el desahucio mediante una ley por la cual la banca tome la vivienda por la deuda sin que quede ningún residual de deuda y esas mismas viviendas las entregue en modalidad de alquiler social, con los que las familias no tendrán que salir de sus viviendas, simplemente pasarán de ser propietarios a inquilinos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y feliz velada.